Saturno. La joya del sistema solar. Un mundo perfecto, gélido y mortalmente bello. Durante siglos, no fue más que una luz tenue en un telescopio, un misterio envuelto en anillos dorados. A principios de los años 80, solo pudimos vislumbrar su grandeza de forma fugaz. Las ondas Voyager pasaron velozmente por el sistema, teniendo tiempo apenas para una mirada rápida al gigante gaseoso antes de perderse en la oscuridad del espacio profundo. Pero para los científicos, esto no era suficiente. No querían otro sobrevuelo lejano, querían quedarse allí. Así nació uno de los proyectos más complejos, costosos y polémicos en la historia de la exploración espacial no tripulada. La misión Cassini-Huygens. Esta es la historia de una máquina del tamaño de un autobús escolar. Un robot que transportaba 33 kilogramos de plutonio, que sobrevivió a protestas e intentos de sabotaje y que sacrificó su existencia para proteger la vida que él mismo había descubierto. El espacio es nuestro futuro, pero para entender la magnitud de esta locura, debemos volver a 1982. Los datos de las Voyager habían confirmado algo increíble. Titán, la luna más grande de Saturno, estaba envuelta en una atmósfera densa y opaca. Es el único lugar en el sistema solar, además de la Tierra, donde podrían fluir ríos y caer lluvias sobre la superficie. Pero, ¿qué había bajo esa bruma anaranjada? ¿Un océano de metano? ¿Acantilados de hielo? ¿O un pantano viscoso y primordial? Observar esto desde la órbita era imposible, la niebla era impenetrable. La única forma de descubrirlo era sumergirse en lo desconocido. La NASA unió fuerzas con la Agencia Espacial Europea en una colaboración sin precedentes. El plan era tan ambicioso como difícil. Los estadounidenses construirían el orbitador Cassini y los europeos crearían la sonda de aterrizaje Huygens. Cassini era un verdadero Frankenstein de la ingeniería. En el momento del lanzamiento, pesaba casi 6 toneladas y era tan alto como una casa de 2 pisos. A bordo llevaba 12 de los instrumentos científicos más sofisticados jamás construidos por la NASA, junto con otros 6 dentro de la sonda europea. Cámaras, espectrómetros, radares, trampas de polvo, cada instrumento fue creado por diferentes equipos de 17 países. Imaginen el caos logístico, decenas de kilómetros de cables, diferentes estándares de ingeniería, múltiples idiomas y, sin embargo, todo debía funcionar como un único organismo impecable a 1.000 millones de kilómetros de la Tierra. Pero el problema principal no eran los cables. El problema principal era la oscuridad. Saturno está 10 veces más lejos del Sol que la Tierra. La luz solar allí es tan débil que los paneles solares tendrían que ser del tamaño de un campo de fútbol para ser efectivos. Era físicamente imposible. Los ingenieros necesitaban una segunda fuente de energía, fiable, potente y letal. Necesitaban plutonio. Saturno recibe solo el 1% de la luz solar que llega a la Tierra. Para alimentar a una bestia como Cassini, los paneles solares habrían sido tan masivos que ningún cohete de la época habría podido levantarlos. Además, en la sombra de los anillos de Saturno, la nave corría el riesgo de quedarse sin energía periódicamente. Solo había una solución:
llevar la energía consigo. Se instalaron 3 RTG, generadores termoeléctricos de radioisótopos, a bordo. No es un reactor nuclear, no hay una reacción en cadena y no puede explotar como una bomba. Es, en esencia, una batería nuclear. En su interior hay pastillas de plutonio 238 que, por su desintegración natural, se ponen al rojo vivo liberando una enorme cantidad de calor. Unos dispositivos especiales llamados termopares convierten ese calor directamente en electricidad. Al inicio de la misión, estos generadores producían unos 885 vatios, menos energía de la que consume un microondas doméstico. Y, sin embargo, esa modesta cantidad debía alimentar un laboratorio científico completo, una computadora de vuelo y potentes transmisores durante 20 años. Pero la simple palabra plutonio desató el pánico. En octubre de 1997, Cabo Cañaveral parecía menos un cosmódromo y más una base militar sitiada. La preparación del lanzamiento estuvo acompañada de medidas de seguridad sin precedentes. Las autoridades no solo temían a los manifestantes, temían un atentado. Francotiradores vigilaban el perímetro y helicópteros de combate sobrevolaban la zona. ¿Qué esperaban? Temían que algún fanático intentara derribar el cohete durante el despegue o disparar a los tanques de combustible para evitar que el plutonio saliera de la Tierra. El miedo era irracional, pero comprensible. Los activistas gritaban que si el cohete explotaba, 33 kilos de plutonio se dispersarían por el planeta. Los periódicos lo llamaron un Chernóbil en el cielo. La NASA respondió con datos. Los contenedores de isótopos eran tan resistentes que podían sobrevivir a un impacto supersónico contra cemento sólido. Pero la multitud no estaba convencida. 27 personas rompieron el cordón de seguridad y fueron detenidas por las fuerzas especiales justo al borde de la plataforma de lanzamiento. 15 de octubre de 1997. Cabo Cañaveral. El clima es perfecto. El cohete Titan 4B, el más potente de Estados Unidos en ese momento, está listo. La misión costaba más de $3.000 millones. El error no era una opción. El lanzamiento fue impecable. El cohete puso a la nave en su trayectoria, pero Saturno estaba muy lejos. No existía un camino directo. La humanidad no posee cohetes capaces de enviar 6 toneladas directamente a Saturno. Cassini tendría que jugar una partida de billar cósmico. Por delante quedaban 7 años de viaje y 3.500 millones de kilómetros de vacío. Para llegar al gigante anillado, los ingenieros usaron la gravedad como una onda. El Titán 4 apenas tenía fuerza para lanzar a Cassini más allá de la órbita de Marte. Por ello, eligieron una trayectoria compleja llamada Vega, Venus-Venus-Tierra-Júpiter. En lugar de volar hacia su objetivo, Cassini voló inicialmente en dirección opuesta, hacia el Sol. Esto es una maniobra de asistencia gravitatoria. La nave pasa peligrosamente cerca de un planeta para robarle una fracción mínima de su impulso orbital. El planeta no lo nota, pero la sonda gana una aceleración colosal sin gastar una gota de combustible. En junio de 1999, tras rodear a Venus 2 veces,
llegó el momento que los manifestantes más temían. Cassini regresó a la Tierra para su impulso final. La nave, con su combustible nuclear a bordo, pasó a solo 1.100 kilómetros sobre el Océano Pacífico. Esa es la altitud de algunos satélites de comunicaciones. Viajaba a 19 kilómetros por segundo. El más mínimo error de navegación y la nave habría entrado en la atmósfera. Pero la matemática fue exacta. Cassini pasó sobre nosotros, usó la gravedad de la Tierra como una catapulta y abandonó el sistema solar interior para siempre. Tras un último impulso en Júpiter en el año 2000, solo quedaba el frío y la oscuridad total. 1 de julio de 2004. El viaje de 7 años termina. Pero llegar es solo la mitad del trabajo. Cassini iba demasiado rápido. Si no frenaba, pasaría de largo y se perdería en el espacio profundo. Comenzó la maniobra de inserción orbital. La nave giró su gran antena para usarla como escudo contra las partículas de los anillos. Al cruzar el plano de los anillos, el sonido de los impactos de micrometeoritos en el escudo parecía granizo sobre un techo de hojalata. El motor principal se encendió y funcionó durante 96 minutos exactos. Fue un momento crítico. La señal tardaba 84 minutos en llegar a la Tierra. Los ingenieros en el control de misión no podían hacer nada. Estaban viendo eventos que ya habían ocurrido hacía casi 1 hora y media. Pero el motor fue perfecto. La gravedad de Saturno atrapó a la nave. Habíamos llegado. 25 de diciembre de 2004. Navidad. Llegó el momento de la despedida. La sonda Huygens se separó de la nave nodriza. No tenía motores ni dirección, era simplemente un proyectil balístico lanzado hacia su objetivo, la luna Titán. Este descenso podría haber sido un fracaso total si no fuera por la terquedad de un hombre, el ingeniero Boris Smets. Años antes del aterrizaje, Smets descubrió un fallo de diseño en las comunicaciones. Debido a la alta velocidad de Cassini sobre Titán, se produciría un efecto Doppler tan fuerte que Cassini no podría escuchar la señal de la sonda Huygens. Sería como intentar sintonizar una radio que se mueve constantemente. Smets insistió en hacer pruebas y demostró que la misión estaba condenada. Gracias a él, se cambió la trayectoria en el último momento para compensar ese desfase de frecuencia. 14 de enero de 2005. Huygens golpea la atmósfera de Titán a 22.000 kilómetros por hora. La temperatura en el escudo térmico alcanza los 1.000 grados. A 160 kilómetros de altura, se abren los paracaídas. Comienza un descenso de más de 2 horas. Huygens no podía enviar datos directamente a la Tierra, así que los enviaba a Cassini para que ella los retransmitiera. Y entonces, ocurrió un error humano absurdo. Alguien olvidó enviar el comando para encender uno de los receptores en Cassini. La mitad de las fotos, unas 350 imágenes, se perdieron en el vacío para siempre. Afortunadamente, el segundo canal funcionó y las imágenes se salvaron. Cuando aparecieron las primeras fotos, los científicos quedaron mudos. No eran cráteres muertos. Eran ríos, costas e islas.
Pero el líquido no era agua, era metano líquido. Era la Tierra, pero congelada a 180 grados bajo cero. Tras el éxito en Titán, Cassini se centró en otras lunas. La mayor sorpresa fue Encélado. Es una luna diminuta, de solo 500 kilómetros de diámetro. Por lógica, debería ser una bola de hielo muerta. Pero los instrumentos detectaron que el campo magnético de Saturno se curvaba al pasar por Encélado, como si esquivara una roca en un río. Esto significaba que había algo conductor alrededor de la Luna. La científica Michelle Doherty convenció a todos de arriesgar la nave y volar más cerca. Lo que vieron reescribió los libros de astronomía. En el polo sur de Encélado había grietas calientes que escupían gigantescos géiseres de agua al espacio. Encélado estaba vivo. Los científicos tomaron una decisión audaz: volar a través de esos géiseres. A 64.000 kilómetros por hora, Cassini atravesó la pluma de agua y la probó con sus analizadores. El resultado fue impactante: era agua salada con partículas orgánicas. Bajo la corteza de hielo de Encélado existe un océano cálido global con fuentes hidrotermales. Por primera vez, encontramos un lugar donde, en este preciso segundo, podría existir vida extraterrestre. Pero este descubrimiento fue la sentencia de muerte para Cassini. La nave podría llevar bacterias terrestres extremadamente resistentes. Si Cassini se quedaba sin combustible y chocaba accidentalmente contra Encélado en el futuro, nuestras bacterias podrían contaminar ese océano virgen y destruir su ecosistema. Para proteger la vida en Encélado, Cassini debía morir. En 2017 comenzó el gran finale. Usando la gravedad de Titán por última vez, la nave se dirigió hacia donde nadie había osado ir, el estrecho hueco entre Saturno y sus anillos. Fue un paso de precisión absoluta, una franja de apenas 2.000 kilómetros. 22 inmersiones suicidas que permitieron medir la masa de los anillos y mapear el campo magnético como nunca antes. 15 de septiembre de 2017. La maniobra final. A 113,000 kilómetros por hora, Cassini tocó la atmósfera de Saturno. El gas denso empezó a despedazarla. Cassini estaba programada para luchar hasta el último milisegundo, usando sus motores al 100% para mantener su antena apuntando a la Tierra y enviar un segundo más de datos. En ese instante, la nave se convirtió en un meteoro. Sus átomos, su metal y su corazón nuclear se mezclaron con la atmósfera de Saturno. No solo estudió el planeta, se convirtió en parte de él para siempre. Cassini se quemó, pero sus datos nos enseñaron que el sistema solar está vivo y que la vida quizás no nos espera en estrellas lejanas, sino aquí mismo, bajo el hielo de una pequeña luna de Saturno. Adiós, Cassini. Tu viaje ha terminado, pero tu legado es eterno.